edificando sobre la roca, Gainesville, Texas, donde recibirás consejos, dirección sabia y una palabra fresca que aumente tu fe y la de los tuyos. Deja tu petición en los comentarios o escríbenos al 940-300-9500 y estaremos orando por ti. Bienvenidos a su programa, Edificando sobre la Roca, Gainesville, Texas. Bienvenido a nuestro programa virtual, Edificando sobre la Roca, Gainesville, Texas, donde recibirás consejos, dirección sabia y una palabra fresca que aumente tu fe y la de los tuyos. Deja tu petición en los comentarios o escríbenos al 940-300-9500 y estaremos orando por ti. Bienvenidos a su programa, Edificando sobre la Roca, Gainesville, Texas. Bienvenido a nuestro programa virtual. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo, así es que estamos aquí edificando sobre la roca. Le damos la bienvenida a los que se van a conectar. Para poner este momento en las manos de Dios, vamos a orar porque todo es de Dios y para Dios, ¿verdad? Bendito Dios, le damos las gracias porque ha permitido, Dios mío, que estemos aquí, oh Dios mío, en este lugar, hablando, Dios mío, de su palabra, para traer, oh Dios mío, edificación, Señor Santo, al que nos necesite. Gracias, Señor Santo, porque nos ha permitido, Dios mío, este momento de estar aquí, Señor Jesucristo. Gracias le damos, mi Dios amado, y el oyente, Dios mío, que va a escuchar, que sea de bendición, Señor Santo, la palabra que caiga en buena tierra. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, en este momento vamos a hablar de la vida de cuando eras de Pedro. Al principio eras llamado Simón, pero Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa roca. Y es lo que vamos a estar hablando. Vamos a leer unos versículos en el libro de San Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer 4 y versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Y habiéndola echado, ensecharon gran cantidad de peces y redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora nos vamos al número 10. Dice: Asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Estábamos meditando en esta palabra cuando Jesús estaba buscando a sus discípulos y encuentra a Pedro. En el otro evangelio dice que Pedro estaba a la orilla del mar lavando las redes porque iba trabajado. Aquí dice que iba trabajado toda la noche. Lo impresionante que me gusta de Pedro, bueno, era Simón en ese momento. Ya es Pedro cuando Jesús le dice: ahora te llamarás Pedro. Entonces él estaba lavando las redes porque su trabajo de él era ser pescador. Y me impresiona mucho con él, porque digo yo, un hombre como Dios se fija en el corazón, no en la apariencia del hombre. Y mirando dije: pero si Pedro ya estaba cansado, y lo importante que él le dice que le preste su barca, viendo a Jesús que todo de él le dice: préstame tu barca. El caballero que es Jesús nunca hace nada indebido, nunca hace nada por sí, tiene que pedir permiso para
poderse entrar. Entonces dice que cuando terminó de hablar, le dice, navega mar adentro. Así es. Y lo que me gusta después dice que le dice para que fueran a pescar. Y le dice, Simón le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero en tu palabra, viendo el hombre Simón diciendo, porque ya iba escuchado al maestro, porque estaba en el arca, Simón estaba en la arca, Jesús estaba hablando al pueblo. Él oyendo las palabras que Jesús decía y maravillado, y yo pienso que decía, no, pues las voy a echar en su palabra, porque él escuchó al Mesías, al maestro que estaba hablando ahí, dijo, en tu palabra la echaré. Era tanta la cantidad de peces, dice que sus redes se rompían, que tuvieron que llamar a los demás. Y me impresiona porque en el versículo 12 dice, cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo digo, wow, conociendo a Jesús en ese momento, Él deja todo. ¿Cuánta ganancia iba a tener en tantos peces que sacó? Porque el trabajo de él era eso, de pesca, vender los peces. Él dejándolo todo, dice, no le importó cuántos peces habían ahí. Así en veces nosotros tenemos que estar siempre viendo qué nos interesa más, la palabra de Dios o las cosas materiales. Estábamos pensando ahí en eso. ¿Usted qué opina de eso, hermano Armando? Pedro fue un pilar muy importante en el ministerio de Jesús. Ahí lo que vemos que Pedro fue obediente a Jesús y no ni siquiera dudó ni siquiera dijo lo va a pensar. Le dijo, Jesús, te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Y ahí siguió adelante con él. Me impresiona porque yo digo, estando yo trabajando, teniendo un buen trabajo, diciendo, bueno, de aquí estoy proveyendo para mi familia, de aquí está saliendo todo. Y lo impresionante de él, que dice que no le importó, dejó la barca en la orilla, solo poniéndonos a pensar cuánto costaba la barca. Era su medio de trabajo y ahora estaban 2 barcas llenas de peces. Y él pudiendo decir como, si vendo todos estos peces tengo para un montón de tiempo de comida, para comprar, proveer otras más cosas. Pero dice que dejándolo todo, lo siguió. Pero es por la palabra que Jesús ya le iba dado y lo que él iba visto. Yo viendo a Pedro digo, no, pues yo sí lo sigo también al maestro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir al maestro, a pensar de todo lo que están pasando, viendo las maravillas que Dios está haciendo. Entonces digo, no, pues no hay otro camino que seguir al maestro. Y eso es lo que me impresiona. Cuando Pedro también en otro momento dice que Jesús le dijo, Simón Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Lo que me impresiona que dice que Jesús dio orado para que tu fe no te falte. Pero como dijo la predicación del pastor otra vez, no es que Pedro no iba a pasar proceso. El proceso estaba él, pero Jesús estaba con Pedro y nunca ha dejado de Jesús de interceder por Pedro, porque las pruebas van a pasar. Muchas veces nosotros decimos, no, pues a mí no me va a pasar nada ya con Cristo. Y es cuando más cosas nos pasan, estamos en una lucha. Dice que no tenemos una lucha contra carne, sino contra huestes espirituales. Y eso que me impresiona, que a pesar de todo, Pedro nunca deja a Jesucristo en ese momento que él estaba pasando, él estaba pensando, pero me impresiona Pedro porque es un hombre que es muy común, un hombre muy trabajador, pero es muy impulsivo. Con todo se molestaba, con todo se enojaba
y siempre el que más preguntaba. Cuando dice que Jesús terminó de predicar y les dijo, vamos a pasar al otro lado, entonces cuando Pedro dice que cuando allí prueban la fe de Pedro que camina sobre las aguas. Así es. Y me impresiona porque dice, Maestro, si eres tú, deja que yo vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dice, ven. Entonces, yo digo, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor Jesús, permite que yo vaya donde tú estás? Pero la turbulencia, porque el mar las aguas estaban muy recias y se estaban hundiendo. Dice en Marcos que él los miraba desde lejos, cómo batallaban en medio del mar, y se acercó a ellos. Y me impresiona, porque Pedro dice, yo sí voy donde el maestro. A pesar de los otros 12 que estaban ahí, yo digo, ¿y los otros qué? Porque muchas veces decimos, Pedro les dudó. Y los otros también dudaron porque ellos ni se bajaron de la barca, ni se bajaron. Y lo importante que Pedro camina y cuando ya se está hundiendo, dice que se hundía y pide ayuda al maestro. Es cuando le dices, maestro, sálvame. Es cuando nosotros también tenemos que saber pedirle al maestro que nos salve en momentos difíciles. Y es lo que me impresiona de Pedro, cómo él, a pesar de tantas cosas que él pasaba, él siempre estaba en este momento cuando Jesús estaba con él. Me impresiona cómo Pedro estaba en tanto proceso. Así es, Pedro desde que fue llamado tuvo varios procesos. Fue importante en el ministerio de Jesús. Fue importante que Jesús les dio un mandato, vayan a Jerusalén y serán investidos del Espíritu Santo. Ahí también hubo obediencia. Dice la palabra que eran bastantes, pero al final quedaron, al final se fueron muchos. Y imagínate, Pedro, él empezó desde su primer llamado a estar al lado de Jesús. Ahora con que fueron investidos del Espíritu Santo. Eso es una bendición. Vamos a hablar un poco del Espíritu Santo porque estamos también invitándonos para el sábado. Y el tema de la vigilia que se va a empezar a las 7 de la noche se llama Regresando al aposento alto. Lo que pasó en el aposento alto, cuando la persona es llena del Espíritu Santo. Si nos vamos al libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo que tenemos ahí, 2:14. Entonces ahí cuando Pedro empieza cuando es lleno ya del Espíritu Santo. Es lo que es importante ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:14, hermano. Amén. Dice el título, dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Se estaba refiriendo que era a las 9 de la mañana. Estaba hablando, esto que estamos hablando ya estuvimos estudiando en el domingo pasado, en la clase dominical, sí, de cómo el Espíritu Santo obró en Pedro y cómo el Espíritu Santo ponía palabras en la boca de Pedro y cómo el Espíritu Santo cambiaba a Pedro, porque como acabaste de hablar, era impulsivo, no tenía tranquilidad o no tenía paz, me imagino, anteriormente.
La Biblia dice que era un hombre del bulbo, que no era un hombre de letras. O sea, si nos ponemos a pensar, un hombre que a lo mejor antes de conocer a Cristo era muy mal hablado, decía muchas cosas, era un hombre que andaba siempre con demás personas pescando, era un hombre pescador. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo, allí es lo que me impresiona, que a pensar después cuando es lleno del Espíritu Santo, a pensar de tantas cosas que le vienen, nunca niega a Jesucristo. Cuando es presentado a los sacerdotes, al concilio, dice, no, pues juzguen ustedes como lo es necesario. Ahí lo meten a la cárcel, ya lo tenían, pero ya en esto ya iba sido lleno del Espíritu Santo. Dice que lo meten a la cárcel, él estaba para ser presentado al concilio el siguiente día. Pero había muchas personas que estaban orando por Pedro para que no pudiesen, para que se saliese de la cárcel o sacaran de la cárcel o que se hiciera lo que Dios quisiera hacer con él. Pero yo me ponía a pensar en los versículos que dice que él estaba acostado, dormido, porque llegó el ángel y lo tocó por un costado, pues le tocó su costilla y le dijo, levántate. Cíñete tus sandalias y ponte tu manto, envuélvete en tu manto y para sacarlo de ahí. Y él pensando, Pedro, que él estaba soñando, pensando que él estaba en una revelación, algo que era algo ficticio que estaba pasando, él pensando que él estaba saliendo, pero no, era algo verdadero. Cuando me pongo a pensar y digo, qué tranquilidad de Pedro, a pensar de que ya iban matado a Esteban, ya iban matado a uno de los seguidores de Cristo, y digo, qué tranquilidad de él. Y yo en ese momento quizás yo estuviera llorando, orando al Señor, Señor, que no me vaya a pasar nada, en una angustia, pero Pedro no, él tranquilo, a pesar de que tenía 4 guardias que estaban al lado de él, que no lo dejaban. Habían más soldados, 4 cuadrillas de soldados que estaban, pero 4 guardias cerca de él. Y cuando se cayeron, yo digo cuando se cayeron, porque dice que estaba amarrado de pies y manos. Cuando se cayeron las cadenas, los guardias ni escucharon cuando se cayeron las cadenas. Y salió, dice que la última puerta se abrió automáticamente, se abrió la puerta para que saliese. Y me ponía a pensar y digo, eso es estar lleno del Espíritu Santo, confiar en Jesucristo, estar siempre pendiente de Dios, estar confiados, porque Él nos llama a estar confiado. Esa es una confianza, estar pensando que la gente está haciendo planes, no, pues mañana vamos a decapitar quizás a Pedro, porque era lo común en ese entonces, y él a gusto, acostado, dormido. Esa es la confianza que hay en el Espíritu Santo. Ahí aprendemos también que ya cuando el Señor te tiene algo preparado, algo que te use, no te va a dejar solo. No. Por eso mismo mandó al ángel a liberar a Pedro, porque ya sabía que iba a ser importante para su ministerio. Como dijo usted, no los dejaré solo. El Señor Jesucristo les dijo, no se muevan del aposento alto, porque vendrá el Consolador y no los dejaré solo. Ahí es cuando ya está la confianza, como dice usted, nunca lo dejó solo. A pesar de tantas cosas que pasaron los apóstoles, tantas cosas que pasó Pedro, tantas cosas que pasaron los seguidores de Cristo en las iglesias, en la primera iglesia primitiva, y viendo yo, pensando y digo, y si hubiéramos estado en ese momento, quizás nosotros hubiéramos sido los que anduviéramos persiguiendo los evangelios, los evangélicos, los que estaban predicando de Jesús, porque es más fácil criticar y no hacer lo que estaban haciendo. Porque yo puedo decir soy cristiano, pero en la hora difícil tiro la toalla, como el boxeador tira la toalla y se sale del ring. Y es Jesús, cuando el Espíritu Santo está en la persona,
yo pienso que eso le da más valor, le da más fuerza de seguir. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel después de ser azotados, dijeron, bueno, ¿a dónde vamos? Después de ser 39, dice que 40 latigazos más uno era la ley que le estaban ahí de azotes. Levantarse y dice que los dejaban como muertos y se sacudían y vámonos a predicar. Y eso en estos momentos, si lo ponemos, decimos, si ahora nomás que nos dicen 2, 3 palabras y ya andamos hasta de golpes, de pelea, porque el Espíritu Santo no está. Estaba yo meditando en la palabra que trajo el predicador en este día. Muy buena palabra que habló del Espíritu Santo. Lo miramos en el libro de Efesios 4, 29 y 30. Dice que conquistéis, ¿cómo contristamos el Espíritu Santo? Si lo buscamos ahí, dice cómo lo contritamos. En el 29 dice, es muy importante el Espíritu Santo. Efesios 4, 29 y 30. Es importante el Espíritu Santo porque nos ponemos a pensar, sin el Espíritu Santo, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos transforma, nos ayuda a discernir las cosas, nos da dones espirituales. Dice que podemos contritar el Espíritu Santo. Dice el que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y aquí dice, y no contritéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Con esto podemos contritar el Espíritu Santo. En veces nosotros decimos, no, pues nomás me enojé poquito. Esto lo predicó el predicador este día. Muy buena palabra que él les trajo. Estamos, como dijo él, estamos casi hablando del Espíritu Santo, todos estos mensajes que han habido por el sábado que vamos a tener esa hermosa vigilia. Si está a los alrededores de Guesville, reúnase aquí con nosotros. Si viene con fe, porque todo es teniendo fe. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Y el que cree en Dios dice que crea que le hay y que es galardón de dones. Entonces, eso tenemos que acercarnos con Cristo, con fe. Porque cuando la gente se acercaba con él, le decía, por tu fe. Hubo un hombre, le dijo, señora, le dijo, auméntame la fe. Porque él tenía fe, pero si Jesús le aumentaba la fe, tenía más. Y eso es lo que en veces nosotros tenemos que decir, Señor, auméntame la fe cada día más, para poder estar cerca de Dios, para poder estar cerca del Espíritu Santo, creyendo, porque la fe es la certeza de que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Y meditaba con el predicador yo diciendo, no, pues con cualquier cosita, ¿quién nos enoja? ¿Quién nos enoja? Y muchas veces decimos malas palabras y son cosas que en veces contritamos el Espíritu Santo con esas palabras. Por eso dicen, no lo contristéis. Y dice el 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados del Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Ahí somos sellados con el Espíritu Santo y entra
el Espíritu Santo en nosotros, en morar. Pero para que no salga, como dijo el hermano Jesús que predicó, para que no salga tenemos que estar siempre meditando en Él, en viendo en qué fallamos. Él dijo unas cosas muy ciertas y eso nos pasa muchas veces a los hombres casados. Dice, en veces nos enojamos con la esposa y nos dormimos enojados. Y el enojo es contrita al Espíritu Santo. Por eso también decía que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque es algo que tenemos que... Es normal enojarse porque la palabra dice, enojados pues no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que se vaya a dormir o que se oscurezca o al final del día, decirle, ¿sabes qué? Yo fallé, te pido perdón por eso. Y estamos humillando y estamos haciendo un mandamiento del Señor, haciendo reverencia a la palabra, pidiendo perdón, porque muchas veces dice que fallamos hasta con la mirada. Es muy difícil. Por eso es importante estudiar la palabra. La palabra viene todo. Por eso es el manual de la vida. La palabra, y más en el libro de Proverbios, que nos dice cómo animarnos, cómo salir de los problemas. ¿A quién tenemos que buscar cuando estamos en dificultades? Dice el 32, en esto conocemos que tenemos el Espíritu Santo. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí entramos y decimos, wow, ahí conocemos a las personas que tienen el Espíritu Santo. Una vez dijo un señor, no, es que yo soy de carácter muy fuerte. Dice, ¿cómo tú sabes que eres de carácter fuerte? Dijo, a mí nadie me puede tocar, dice, porque yo exploto. Dijo, no, ese no es un carácter fuerte. Un carácter fuerte es decir, no, pues me golpearon y yo voy y lo abrazo y lo perdono, me dijeron tantas cosas de mí y yo voy y no lo ignoro las cosas que me dicen de mí. Ese es un carácter fuerte, es una persona de un carácter que dice, wow, en esa persona sí mora el Espíritu Santo. Pero el que dice que es de carácter fuerte y que porque anda enojado, no, ahí no mora el Espíritu Santo, ahí directamente no está, porque la Biblia dice que no existe ahí. Y muchas veces decimos, no, es que mi carácter es así. Y como dijo el que dio la clase, no, es que no ha entrado el Espíritu Santo en él. Usted que dio la clase, ¿verdad? Dijo que mi carácter es así, no, porque no ha entrado el Espíritu Santo en él. Cuando ya ha entrado el Espíritu Santo en él, dice que existe el amor, existe que el amor cubre multitud de pecados. Ya hay paz en el corazón. Esa persona, usted se puede acercar con él y con confianza hablar con él y sabe que hay palabra de Dios ahí. Así es, por eso todo esto es un proceso, no nada más cambia la persona de un día para otro. Esto es un proceso, estudiar la palabra, aprender del Espíritu Santo, qué quiere el Espíritu Santo, qué tenemos que sacrificar, porque vamos a sacrificar muchas cosas. Vamos a tener que dejar lo que nos gusta, lo que la carne nos gusta, pero todo es para beneficio de uno, de tu alma. ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Dónde queremos estar? Porque aquí vamos a ir de paso, aquí somos peregrinos. Dice la palabra que tenemos que hacer morada en el cielo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo van a hacer morada en el cielo? Con nuestras actitudes, con nuestra carácter, con nuestra haciendo la voluntad del Señor y no la nuestra. Si hacemos la nuestra, no le agradamos al Señor. Y gracias y ya faltan
Los invitamos a la vigilia el sábado. Como les digo, estaremos empezando a las 7. Estaremos orando una vigilia muy poderosa. Estamos orando porque Dios se manifieste cada día más, se manifieste el Espíritu Santo. Y el que es lleno del Espíritu Santo, que busque más su llenura, y el que no, que sea bautizado con el Espíritu Santo, porque el Señor nos llama y nos insista que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús bautiza con fuego, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, es el que buscamos. Cuando ya somos bautizados en el agua, buscamos el bautismo del Espíritu Santo. Estamos ubicados en Guesville, 504 North Taylor. Estamos acá, empezamos los días domingos a las 10 de la mañana, empezamos con escuela dominical. A las 11:30 seguimos con el culto evangelístico de 11:30 en adelante. El día lunes tenemos oraciones. El día jueves tenemos servicios departamentales. Este jueves nos tocó a los caballeros y cada jueves le toca a un departamento, a los jóvenes, a los adolescentes, a las damas y a los caballeros. Los invitamos para que busquemos cada día más de Dios. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, más nunca de su presencia. Gracias le damos, Señor Jesucristo, porque nos permitió, Dios mío, estar en este lugar. Que la palabra, Dios Santo, que se ha dicho, Dios mío, que la palabra sea y caiga en buena tierra. Bendiga, Dios mío, al oyente, Señor Santo. Bendiga, Señor Santo, cada petición, Señor Santo, que va a poner en sus manos. Bendiga, Señor Santo, el su servicio, Señor Jesucristo. En su nombre se lo pedimos. Amén. Estuvo disfrutando de su programa Edificando sobre la Roca, Gainesville, Texas. Gracias por escucharnos. Les invitamos a nuestros servicios semanales: lunes de oración a las 7 de la noche, jueves servicio departamental a las 7 de la noche y los domingos escuela dominical a las 10 a.m. y cerrando nuestro servicio evangelístico y de adoración a las 11:30 a.m. Dios te bendiga.